Hola, buen día. Sean ustedes bienvenidos a este que es el tema del problema de la especificidad en la medicina psicosomática. No hay dudas en cuanto a que las emociones afectan la función de los órganos y es posible que eventualmente, en combinación con otros factores, puedan conducir a alteraciones estructurales. Un problema que se plantea de inmediato es cómo explicar que una persona sea afectada en un órgano o sistema y que otra lo sea en otro. ¿Por qué bajo una tensión emocional violenta o sostenida un individuo vomita y otro sufre cefalea? Una respuesta es que diversas situaciones psicológicas, cuyo elemento común es generar estrés, debilitan defensas del individuo y causan trastornos y enfermedades de forma inespecífica. Otro criterio es que algunas circunstancias que producen estrés suscitan respuestas viscerales que son propias de cada persona. Es decir, hay personas que reaccionan con el estómago, o bien con el sistema circulatorio, la piel o la nariz, según predisposiciones individuales. Es más útil examinar las distintas posturas acerca de la relación que existe entre eventos psicológicos y ciertas disfunciones corporales, si no se pierde de vista que las diferencias radican principalmente en el factor psicológico que se toma como punto central del interés. Las tensiones generadas por circunstancias adversas de la vida, los rasgos del carácter, ciertas constelaciones conflictivas inconscientes o conscientes, etc. Hacia 1950, Franz Alexander postuló que, del mismo modo que ciertos microorganismos patológicos tienen una afinidad específica para determinados órganos, algunos conflictos emocionales tienden a afectar específicamente a ciertos órganos internos. Por ejemplo, la inhibición de la cólera tiene una relación específica con el sistema cardiovascular. La búsqueda de ayuda de personas dependientes tiene relación específica con las funciones de nutrición. Un conflicto entre los deseos sexuales y las tendencias dependientes tiene una influencia específica en la función respiratoria. Es importante mencionar que Alexander incluyó en su teoría de la especificidad un componente multifactorial y comentó que no estamos satisfechos con decir que la tuberculosis es causada por la exposición al bacilo de Koch, sino que reconocemos que la inmunidad específica y no específica, la resistencia del organismo a la infección, es un fenómeno complejo que puede depender parcialmente de factores emocionales, y mencionó factores hereditarios, orgánicos, relaciones personales y familiares. Sin embargo, puso el acento en constelaciones psicodinámicas específicas como agentes causales principales. Alexander propuso distinguir entre dos clases de síntomas somáticos de causa psicogenética: síntomas que son expresión directa de emociones que rebasan los límites de la tolerancia fisiológica, y síntomas que obedecen a mecanismos más complicados como la conversión y la comunicación simbólica. Distinguir entre ambas clases de síntomas tiene consecuencias prácticas en el manejo psicoterapéutico de los enfermos. Los primeros, síntomas tales como ataques de náuseas, de desequilibrio, etc., son la expresión directa de un estado emocional. Los segundos, los síntomas histéricos conversivos, obedecen a un mecanismo psicológico que fue descrito inicialmente por Freud en el caso de Dora. La descarga de una emoción causada por un conflicto interno reprimido a través del sistema nervioso de la vida de relación, el síntoma contiene tanto el impulso como la defensa y expresa simbólicamente el conflicto que lo origina. Los síntomas histéricos ocurren únicamente en territorios inervados por el sistema nervioso de la vida de relación o en la esfera psíquica. La explicación que da el psicoanálisis es que estos síntomas son causados por la exclusión del campo de la conciencia de contenidos psicológicos cuya presencia dentro de este campo sería peligrosa y produciría angustia intolerable. El síntoma expresaría simbólicamente esos contenidos psicológicos reprimidos. Alexander explica que los síntomas histéricos pueden expresar simbólicamente significados, porque el sistema nervioso de la vida de relación tiene las conexiones cerebrales que lo hacen posible, en tanto que el sistema nervioso vegetativo inerva las vísceras y carece de dichas conexiones. Un ejemplo que puede ser ilustrativo es la ceguera histérica, que expresa simbólicamente un contenido, el no querer ver una situación de la vida que resulta intolerable. En cambio, una colitis espástica no comunica ni expresa nada, no es la defensa ante un impulso, es simplemente un aspecto del patrón fisiológico de un estado recurrente o persistente de tensión. Otro ejemplo es el de la cefalea tensional.
Los músculos de la cabeza y del cuello duelen porque están sujetos a una contracción excesiva y sostenida, debido a que la persona mantiene una actitud permanente de vigilancia. En este caso, el síntoma tampoco expresa ni comunica nada en especial. La distinción entre estas dos clases de síntomas no es siempre clara porque, como hace notar el propio Alexander, el organismo funciona como una totalidad y es el individuo quien se encarga de hacer las distinciones. Por ejemplo, el estómago, dotado de inervación voluntaria y de inervación vegetativa, puede ser el asiento de ambos tipos de síntomas. En un caso, el vómito psicogénico es parte de la pauta fisiológica de un estado de angustia, y en otro expresa simbólicamente, mediante un síntoma conversivo, el repudio a una situación intolerable. Otro concepto aportado por Alexander al campo de la medicina psicosomática es la distinción entre dos modalidades principales de reacción ante situaciones de tensión sostenida y excesiva. En un caso, se trata de una respuesta activa, sobrecompensadora, que se acompaña de hiperactividad simpática. En su opinión, este tipo de reacción defensiva está relacionado con un grupo de padecimientos como la jaqueca hemicránea, la hipertensión arterial, la artritis reumatoide, etc. La segunda modalidad consiste en una respuesta pasiva, de abandono, que se acompaña de hiperactividad parasimpática y que se relaciona con otro grupo de padecimientos como la úlcera péptica, la colitis ulcerosa y el asma. Alexander advierte también que la división de los síntomas, según la participación en ellos de una y otra división del sistema autónomo, representa tan solo una etapa inicial. A esta hipótesis propuesta por Alexander se le ha objetado el no tomar en cuenta los mecanismos reguladores que operan en el sistema nervioso vegetativo y que tienden a compensar los cambios que ocurren en una u otra dirección. Tampoco se ha demostrado el predominio de un patrón vegetativo en estos padecimientos, ni que éste pueda dar lugar a una lección orgánica. Las investigaciones de Alexander generaron otras. En la década de los 50 se observó que el aumento del nivel de pepsinógeno en el suero está genéticamente determinado y puede ser usado como un indicador de vulnerabilidad para el desarrollo de la úlcera péptica bajo condiciones de estrés inespecífico. Un ejemplo de esto es el entrenamiento básico en el ejército americano. Aquellos sujetos que desarrollaron úlcera péptica tenían una configuración de personalidad como la descrita por Alexander. Además, y sin excepción, tenían constitucionalmente un nivel elevado de pepsinógeno en el suero. El estrés de entrenamiento básico activó el conflicto específico mencionado por Alexander y se produjo la úlcera. Otros factores predisponentes están presentes en otras enfermedades, como son la hipertensión arterial o la enfermedad coronaria. Si nos hemos referido con algún detalle a las teorías de Franz Alexander, es porque su influencia en el campo de la medicina psicosomática fue muy importante hasta los años 50. A partir de entonces, al no confirmarse una estructura satisfactoria, la mayor parte de sus observaciones no condujeron a resultados terapéuticos. Es por esto que se abandonó la hipótesis de que una constelación psicodinámica sea causa suficiente o necesaria en la patogenia de cualquier trastorno de los definidos como psicosomáticos. Sin embargo, algo que aún se sostiene es que pacientes que sufren uno de los padecimientos denominados psicosomáticos, por ejemplo, la úlcera duodenal, se parecen psicológicamente entre sí, más que a pacientes que sufren otra de las enfermedades específicas. George Engel describió que, si a un clínico experimentado se le dice que un paciente sufre colitis ulcerativa, puede, sin haberlo visto previamente, describir su personalidad en forma sorprendentemente correcta. Pero si se le hace una descripción detallada de la personalidad de otro sujeto, no le es posible predecir con ninguna confianza qué enfermedad sufre, si es que sufre alguna. Las diferencias psicológicas entre personas que sufren distintos padecimientos, como por ejemplo entre quienes sufren colitis mucomembranosa y quienes padecen úlcera péptica, son en realidad notables. Por otra parte, si bien es un hecho que el conflicto entre necesidad de dependencia y necesidad de autosuficiencia ocurre a menudo en personas que padecen úlcera péptica, este mismo conflicto está presente en personas que sufren otras enfermedades psicosomáticas y también en muchos individuos sanos. Al dar explicaciones hipotéticas acerca del problema de la especificidad, dice Grinker, no debe perderse de vista que el desarrollo psicológico y el desarrollo fisiológico son procesos que ocurren simultáneamente en el mismo organismo.
Las experiencias psicológicas son también experiencias viscerales. El aparato digestivo está íntimamente implicado y participa en las experiencias del desarrollo. Esto hace posible que los problemas psicológicos en el curso de la vida participen causalmente en sus disfunciones. El mismo principio es válido para otros aparatos o sistemas. Lipovsky, uno de los líderes del campo, piensa que el concepto de especificidad que se utilizó en el campo de la medicina psicosomática ha dejado de tener utilidad y debe descartarse. Es así como damos por concluido este tema. Muchas gracias.